proceso de quedarse en casa sea leve y que no le estén pasando tan mal. Está complicado, saben que vengo de un problema con mi hijo en el cual estuve internada con él y estuvimos aislados los dos. Y bueno, mañana operan a mi hija, así que no quería dejar de estar presente con las clases. Entonces me propuse a seguir con el texto que yo les di de Moscovici, pero antes de arrancar con el análisis sobre las representaciones sociales, me tomé el permiso para poder aclarar de qué se trata esto de las representaciones, de buscar en el diccionario dos cuestiones. Uno, ¿qué es la representación? Digo, la busqué porque digo, a ver cómo podemos hacer que se entienda más fácilmente lo que está diciendo Moscovici en relación a esto. Y por otro lado, ¿qué es representar? Cuando yo busco la palabra representación, pueden hacerlo, hay varias definiciones. Me quedo con la que dice símbolo, imagen o imitación que hace pensar en determinada cosa. Símbolo, imagen o imitación que hace pensar en determinada cosa. Cuando buscamos qué es representar también, encontramos varias acepciones, pero me quedo con la primera. Hacer presente una cosa en la mente por medio de signos, palabras, imágenes, etc. Esto es interesantísimo porque acá ustedes van a ver cuando habla de Emil Durkheim y el concepto de representación colectiva, Durkheim sociólogo, creador de la sociología, que en 1898 dice la diferencia entre las representaciones individuales y las representaciones colectivas. Esto es lo que está en el texto, lo que estoy leyendo. Explicando que lo colectivo no podría ser reducido a lo individual. Es decir, que la conciencia colectiva trasciende, o sea, va más allá de a los individuos como una fuerza coactiva y que puede ser visualizada en mitos, religión, creencias y además productos culturales colectivos. Durkheim se atreve a hacer la diferencia entre sociología y psicología. A la primera le corresponde analizar todo acerca de las representaciones colectivas, esto que acabo de leer. Y al segundo, o sea, la psicología, lo propio de las representaciones individuales. Durkheim definía el campo de la psicología social argumentando que debía estudiar cómo las representaciones sociales se llaman y se excluyen, se fusionan o se hacen distintas unas de otras. Sin embargo, estrecha el ámbito del estudio de la psicología poniendo en la mira de la sociología una buena cantidad de fenómenos que atañían más a una especie de psicología social o colectiva. Serge Moscovici retoma estos planteamientos y desarrolla una teoría en psicología social con marcada tendencia sociológica, cuando el común denominador de las investigaciones en psicología era lo individual por la influencia norteamericana. Con su teoría de las representaciones sociales, Moscovici integra en una psicología social las aportaciones de diversas disciplinas dentro de un contexto europeo de rápida expansión. Vamos a explicar un poquitito esto de las representaciones y lo que está diciendo Moscovici. Y también vamos a explicar por qué o para qué yo les doy este texto a ustedes y cuál sería, en definitiva, el objetivo de que se pueda entender lo que es una representación social. En principio habría que entender qué es una representación. ¿Qué es una representación? Dice símbolo, imagen o imitación que hace pensar en determinada cosa. Representar entonces, hacer presente una cosa en la mente por medio de signos, palabras, imágenes, etc. Nosotros, los sujetos, desde que nacemos, que nos meten en una cultura determinada, en una sociedad determinada, además de mostrarnos cuál es el lenguaje, cuáles son los símbolos, cuáles son las palabras que determinan la cosa, ¿se acuerdan que lo vimos la otra vez? Este significado, este significante, este efecto de significación.
Nos enseñan que mamá es mamá, ¿no? Y después vamos a ver cómo es esto, mamá, que ustedes lo van a ver en psicología seguramente, psicología del desarrollo. Mamá, que tiene que ver con esta persona que me cuida, pero en principio mamá está pegada al objeto madre que tiene la teta o la mamadera, y después madre va a ser un concepto mucho más amplio. Así como nos transmiten esto, también nos transmiten determinadas representaciones. Representar, presentar nuevamente, hacer evidente un sentido de las cosas. Y tiene mucho que ver con la teoría del sentido común, que también nombra Moscovici en este texto. Nosotros, cuando tenemos hijos, no solamente les estamos enseñando a hablar, no solamente les estamos enseñando a utilizar una cuchara o cómo hacer para agarrar el vasito o cómo dar los primeros pasos, sino que además les estamos mostrando una manera de pensar determinada, cómo debe representarse la vida, cuáles son los significados y este efecto de significación de determinados sectores y determinadas costumbres y determinadas cosas. Durkheim pensaba que lo que tiene que ver que uno puede marcar como tradición tiene que ver solamente con algo sociológico, con un estudio que le corresponde a la sociología. Lo que va a estar diciendo Moscovici es, está bien, sí, corresponde a la sociología pensar en todo esto, pero nos corresponde a los psicólogos pensar en el impacto de estas representaciones sociales, que impacta de lo individual, pero que además es puesto de manifiesto en lo social. Les voy a traer ejemplos porque habla, ustedes no sé si lo han leído todo, pero habla de la definición del concepto de representación social. Acá les leo un poquito más. La representación social es una modalidad particular de conocimiento, cómo yo transmito y hago conocer al otro la vida, la cultura, cómo yo conozco o reconozco lo que me rodea, cuya función es la elaboración de los comportamientos y comunicación entre los individuos. La representación es un corpus, ¿sí? un campo, un cuerpo organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible, o sea, sacan a la luz, pueden reconocer la realidad física y social. Se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. Entonces, nosotros, como dice acá, también esta doble función de hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible sea perceptible, es lo que nosotros le transmitimos a los chicos, ¿sí? Cuando tenemos un hijo, hacemos que el mundo les extraño absolutamente y se lo hacemos familiar y se lo hacemos transmitiendo nuestras representaciones sociales. Y esto tiene que ver también con lo que se va a manifestar en la sala. Les pongo un ejemplo de hace muchos años de mi hija. Mi hija iba a un jardín que tenía una compañerita, Carla, cuya familia, sobre todo su mamá, tenía muchos problemas psicológicos, ella también. Carla venía sucia, Carla venía con piojos a la escuela, Carla pegaba. Y ustedes saben que hay algo que yo odio, que siempre llamo a hacer puerta, las madres, sobre todo las madres, porque no he visto muchos hombres que hagan puerta. En la primaria sí, pero en el jardín no. Por lo menos es mi experiencia de madre, ¿no? Muchas madres se quedaban haciendo puerta en el jardín, charlando y bueno, ahí pasa de todo en la puerta de los jardines, ¿no? Es un lugar, un espacio que es bastante interesante para estudiar, porque lo que pasa ahí después llega, y esto es lo que les quiero decir, llega a la sala, y llega a la sala, por lo general llega a la sala de la manera menos grata posible. En la puerta se transmitía esto de la mamá de Carla, Carla pega, Carla esto, Carla está sucia, que no jueguen con Carla porque Carla tiene piojos, porque Carla está... ¿no? ¿Y qué pasaba dentro de la sala? Esta representación de la imagen de un niño que viene con determinada problemática, que tiene determinadas características, que tiene determinada familia, y ahí ya estamos metiendo otra representación, una idea, que después lo vamos a ver con Bourdieu, que tiene que ver con la idea de clase social, se representa y se reaviva en el aula porque a Carla nadie se le acercaba, porque con Carla nadie quería jugar, porque esto que se estaba representando, esto que se representaba, que se volvía a presentar
genera en nuestros hijos y en estos niños una forma de relacionarse y de pensar al otro. Por eso es interesante que pensemos en qué es una representación. Fíjense que acá Moscovici habla de los medios de comunicación como generadores. A ver si encuentro la página en la que habla de esto. A ver, aquí abajo precisamente. Son una forma de reconstrucción mental de la realidad generada en el intercambio de información entre sujetos. Aprovechando estos indicadores, Valle elabora una interpretación de la idea de representación social, mostrándola como una forma de conocimiento del sentido común. El sentido común, el menos común de los sentidos, el sentido común que caracteriza a las sociedades modernas, bombardeadas permanentemente, de manera constante, dice, por la información que los medios de comunicación divulgan. Siguen, por tanto, una lógica propia que es diferente, pero no inferior a la lógica científica y que encuentran su expresión en el lenguaje cotidiano propio de cada grupo social. A ver, los medios de comunicación son medios que generan representaciones sociales. Nosotros creemos que ponemos un noticiero y nos están informando, cosa que no es cierta. En los medios de comunicación, los noticieros, algunos programas, no sé, tipo Chimento, lo que están generando es una forma de representarnos la realidad. Cuando yo la semana pasada, creo, o la anterior, escuché a esta señora abogada, jueza, que estaba diciendo que en la cárcel habían soltado a todos los violadores, cosa que era mentira, y lo largó así, y se hicieron eco porque sirve a los medios de comunicación, lo que está haciendo es generando, no importa si es verdad o mentira lo que está diciendo. Esto se verá después, pero una vez que se comprueba que es mentira, ya quedó en la representación de los sujetos. Yo me represento la imagen de todos los que están presos, que están saliendo, que salen a tontas y locas, que los dejan salir y que además me van a violar en la esquina. ¿Sí? Esta es la representación que está generando una forma de pensar. Entonces ahora yo creo que todos los presos hay que matarlos. ¿Por qué? Porque si salen me van a lastimar a mí. Están generando una forma de pensar, está generando un sentido común, está generando una forma de ver la realidad que no es real, sino que simplemente es una copia, es una imagen de alguien que con algún interés particular, con un interés político y económico, quiere que la mayoría piense. Esto que se da en lo macro, esto que se da desde el lugar de los medios de comunicación, aparece también en las salas. Aparece cuando yo estoy con un grupo de niños y aparece, y esto sí es algo que quiero que ustedes trabajen todo el año, ¿qué le pasa a una maestra que piensa de esta manera? Porque yo tengo un nene en el aula que sus padres están presos y si yo pienso que todos los presos hay que matarlos, estoy diciendo algo en el aula porque tengo una representación y un sentido común de una realidad que no me permite ser crítico. Porque las representaciones sociales son macro y se mete todo en la misma bolsa y generan en mí una forma de pensar que anula la capacidad crítica. Cuando yo tengo una capacidad crítica, yo miro un noticiero, escucho una noticia y no le creo, la analizo. Analizo cuál es la verdad y qué es lo que me quiere decir esta persona cuando me está diciendo esto. Cuando yo acepto que el medio de comunicación, y en este caso una jueza que se supone que sabe, porque es jueza, si ella no sabe, ¿quién va a saber? Y le otorga un poder sobre mí, sobre mi forma de pensar, anulo mi capacidad de pensar y lo que estoy haciendo es representándome mentalmente una realidad que quizás no es real. Entonces lo que estoy haciendo es anular mi forma de pensar, mi capacidad de pensar, mi capacidad de ser crítico, porque estoy creyendo sin analizar. Esto que parece una tontería, no es así cuando yo trabajo en un aula donde tengo chicos que vienen de muchos sectores con muchas problemáticas diferentes, y esto se representa en la sala. Esto que yo les traía a colación de este ejemplo de Carlita, que nadie quería jugar, cuando yo le digo a mi hija, vos acercate a Carla y jugá con ella, mi nena me dice, bueno, pero nadie quiere jugar. Bueno, vos sí, porque Carla es una nena diferente, es una diferencia, pero vos tenés que jugar con la diferencia y tenés que poder acercarte al diferente. Fíjense la forma de representación mental que uno está generando en un chico y el otro está generando en un chico. Algunos que dicen hay que apartarlo,
¿Por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso? Porque responde a una forma de pensar. Si yo estoy pensando que la locura es peligrosa, si yo estoy pensando que la pobreza es peligrosa, si yo estoy pensando que aquel que no tiene recursos materiales es peligroso o recursos psicológicos es peligroso, esto yo se lo estoy mostrando y estoy generando en mi hijo una forma de pensar determinada. Y esto va a hacer que cuando vayan a la sala, en la relación social que se establece, después vamos a ver socialización primaria y secundaria, en esta socialización secundaria se repita y se vuelva a reconstruir algo que tiene que ver con un preconcepto y un prejuicio que viene de una representación hecha por los adultos. No sé si queda claro más o menos lo que quiero decir. A ver, he marcado algunas cuestiones. Acá dice, por ejemplo, que por un lado, como modo de conocimiento, ¿sí? Habla de esta representación social que alude a la doble modalidad de representación social. Por un lado, como modo de conocimiento, es decir, como actividad de reproducción, volver a producir de las características de un objeto, de su reconstrucción mental, y por el otro, como una forma de pensamiento social que estructura la comunicación y las conductas de los miembros del grupo. A ver, esta representación es una representación individual, intrasubjetiva, pero intersubjetiva en una relación con el otro, que se pone de manifiesto cuando yo pienso de determinada manera. Si yo me represento la realidad y los hechos o los acontecimientos de una determinada manera, me los represento en mi cabeza, intrasubjetivamente, pero lo pongo de manifiesto en actos con el otro, intersubjetivamente. Si yo le tengo miedo a una persona que tiene una discapacidad mental, le tengo miedo yo, intrasubjetivamente, pero mi sentir se va a poner de manifiesto en mi relación con el otro y lo que voy a hacer es burlarme, discriminarlo, no querer acercarme. Esta es la forma en que esta representación se pone en acto en la relación intersubjetiva. Entonces esta representación tiene estas dos modalidades. Es la representación que genera intrasubjetivamente en mi cabeza el vínculo con el otro, ¿sí? Cómo me represento los problemas, los paradigmas, lo que está pasando en la sociedad. Y por otro lado, cómo lo pongo de manifiesto yo en el acto con el otro. Es importantísimo que lo podamos pensar y es importantísimo que lo podamos pensar en el grupo, que es el que vamos a tener en la escuela, pero también que cada uno de nosotros y de nosotras podamos deconstruir nuestras representaciones en relación a los otros y a las problemáticas sociales que se viven. Uno tiene que aprender a ser crítico con los demás y con lo que está observando, medios de comunicación, sea radio, televisión, cualquier programa que esté mirando, que esté escuchando, pero además tiene que aprender a ser crítico con uno mismo. ¿Qué es esto que yo tengo como una verdad dada, como una verdad cerrada, como una verdad indiscutible, que no lo es? No sé si se entiende, porque es muy difícil trabajar con un otro, con una diferencia y con alguien que viene con otro pensamiento y ser cerrado en su postura. Porque si no, esto se va a poner en juego y de manifiesto en el aula. Yo a este pibe no me lo banco. Este pibe no lo banco porque pega, este pibe no me lo banco porque viene siempre sucio, tiene un olor terrible. Y esto que les estoy diciendo son cosas que dicen las maestras, no lo estoy inventando yo, lo he escuchado de maestras. Este pibe, como le decían a mi hijo, al del medio, la maestra le decía Manuelita la tortuga porque era lento. ¿Qué representaciones tengo yo ahí? Era lento en relación a lo que ella quería, ¿no? Era lento porque tenía otros tiempos. Entonces, ¿cómo le decía Manuelita la tortuga? ¿Qué representación social tenés de un chico que tiene otros tiempos y otros momentos? Digo, hay que revisar muy bien lo que uno piensa como verdad determinante, y lo digo en todos los ámbitos de la vida, desde, ya les digo, desde las patologías psicológicas, desde las condiciones humanas, las condiciones de existencia, las condiciones de vida, desde las subjetividades y los tiempos de cada uno. ¿Por qué? Porque uno va a trabajar con subjetividades y va a trabajar con grupos sociales. Y donde se van a poner de manifiesto, donde uno tiene que desarticular, por ejemplo, determinados grupos que están haciendo a un lado a alguien porque hay una representación que viene transmitida y que viene dada desde los adultos de que este chico o esta chica no puede incluirse en este grupo social. ¿Por qué? Porque es distinto.
Espero que más o menos esté más o menos quedando claro lo que intento que entiendan y el por qué y el para qué de este texto que parece tan difícil y complicado, pero que en definitiva lo que está diciendo es que revisemos nuestras formas de pensar, nuestro imaginario y cómo nosotros nos representamos la realidad. Esto es lo que yo les quiero transmitir, porque si no, no se puede trabajar con un otro. Si uno no revisa estas propias representaciones y uno no puede pescar cuáles son las representaciones sociales que están dando vuelta y girando en el aula. Y también en las instituciones, porque después vamos a ver las instituciones educativas, donde también hay determinadas representaciones que se van jugando. Bueno, después Moscovici habla de condiciones de emergencia de la representación social, donde dice que hay una dispersión de la información. Según Moscovici, la información que se tiene nunca es suficiente y por lo regular está desorganizada. A ver, yo creo que todos los presos salieron de la cárcel cuando ni siquiera me pongo a investigar quiénes son los que salieron, por qué salieron, quiénes quedaron, por qué quedaron. Estoy poniendo este ejemplo porque es uno de los más cercanos que tenemos hoy cotidianamente, por ejemplo. O un generador de representación social. Pongo ejemplos de lo cotidiano, de lo que tenemos más presente en este momento, que es, por ejemplo, a ver, si yo cuido mi salud, no voy a cuidar la economía. O sea, esta dicotomía en la que se pone salud o economía, economía o salud, como si fueran cuestiones que se pueden hacer dialogar de esta manera, donde si uno piensa, y se los digo por lo que estoy pasando, lo que he pasado, cuando uno realmente necesita atención y cuando uno está enfermo, la verdad que poner el dinero de por medio o lo económico de por medio me parece una cagada, perdón que lo diga de esta manera. ¿Por qué? Porque si yo estoy enfermo es muy difícil, o tengo un familiar que se murió, es muy difícil pensar en la economía. Y esto no quiere decir, bueno, esta es una posición muy mía, ¿eh? No espero que ustedes piensen lo mismo. Por eso digo, esta es mi forma de interpretar esta realidad. Me da mucha bronca cuando uno atravesó o está atravesando determinadas cuestiones que te hagan pensar que todo iría mejor si uno saliera a la calle y estuviera trabajando como pasaron durante muchos años o estos últimos años atrás, donde la gente también se quedaba sin trabajo y la economía iba cada vez peor. Digo, esto es una forma de pensar mía y tengo que ser sincera, si tengo que explicar algo, lo explico desde lo que yo pienso. No quiere decir que quiero que ustedes piensen lo mismo, porque si no estaría contradiciendo lo que estoy diciendo que hagan, que es precisamente analizar, cuestionarme también, cuestionar lo que estoy diciendo, cuestionar lo que dicen los textos, no creer, ¿no? Y poder cuestionar las propias representaciones que tiene cada uno. Nunca se olviden que cuando alguien dice algo, y sobre todo los medios de comunicación están diciendo algo, están haciendo lo que están generando y construyendo una forma de pensar. Son generadores de una forma de pensar. Son reproductores de un sistema que les conviene a los poderosos. No informan, chicas, chicos, no informan. Los medios de comunicación no informan, crean realidades, crean formas de pensar, crean formas de representación social. ¿Para qué? Para que esto impacte en lo individual. Entonces yo después lo llevo a acto a lo que yo estoy haciendo y esto impacta, y aunque les parezca mentira, impacta en mi trabajo con los nenes chiquitos a los cuales yo les tengo que enseñar de qué manera, de qué es, por ejemplo, alguien que no tiene dinero, que tiene dinero, que está sucio, que no está sucio, por qué hay gente que cuida, por qué no, qué capacidades tiene uno. Digo, todo lo que representan, las representaciones sociales que nos hacemos nosotros los adultos, impactan en la forma de pensar de los niños. Y después, cuando estos niños crecen, cuando estos niños se hacen grandes, decimos que son unos hijos de puta porque piensan de tal o cual manera, porque son individualistas, porque no piensan en el otro, porque no cuidan el medio ambiente, porque nosotros le enseñamos esa forma de pensar. Ellos están replicando una representación que yo tengo de mi realidad. Entonces, pensemos de qué manera este texto de Moscovici puede influenciar o puede marcar o decidir de qué manera yo quiero mi trabajo en el aula, de qué manera, qué tipo de docente quiero ser, qué tipo de docente quiero ser para poder pensar mis propias representaciones, cuestionar mis propias representaciones
y poder ver y escuchar lo que circula en el aula. ¿Para qué? Para poder intervenir. Porque después hablamos del tema de la inclusión, de que tenemos que ser inclusivos, de que tenemos que, no, que todos tienen los mismos derechos. ¿Cómo hago esto si no analizo mis representaciones y mis propios prejuicios? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, analicemos todo esto, analicemos nuestras propias representaciones, tratemos de entender lo que es una representación social, tratemos de entender lo que es el sentido común para poder cuestionarnos, para poder empezar a pensar y a ver y a abrir el abanico para poder trabajar en el aula y no permitir que determinadas representaciones circulen en el aula que pueda perjudicar a uno, a muchos, a todos nuestros niños. Los dejo acá, no quiero cansarlos y aburrirlos más. Todavía les dejo con este texto para que puedan seguir trabajando un poco más. Después vamos a agregar un texto más. Necesito que me pregunten y que duden y que me digan si se entendió o no se entendió, que necesitan que explique alguna otra cosa. No sé si quedó clara las dudas que me habían planteado, espero que sí. Bueno, la única manera que tengo de poder saber cómo están o por dónde andan o qué les pasa con el texto, qué pasa con estas explicaciones, es que ustedes me hablen en el foro, así que así yo las puedo leer, yo les leo todo lo que escriben y trato de responder y trato de ser lo más clara posible, pero si hay algo que no queda claro, si hay algo que ustedes no le encuentran sentido, sean críticos también conmigo o críticas, no me peguen demasiado, pero sí crítica en cuanto, profe, yo no entendí, digo, ¿no? Crítica no tiene por qué ser demoledor, digo, crítico en cuanto, profe, no se entiende nada, profe, no entiendo el sentido, profe, esto no lo entendí, o algo que los invite a pensar o reflexionar en relación a lo que estamos trabajando. Les mando un beso muy grande, espero verlos muy pronto y seguiremos así hasta que, bueno, todo esto termine. Un beso grande y estén muy bien. Les mando mi amor y mi cariño y mi abrazo de oso. Nos vemos pronto.